Día 351 de nuestro reto Lee la Biblia este año. ¿Cómo leer y comprender la Biblia? A la hora de leer y comprender la Biblia tienes tres ayudantes. En primer lugar, tienes el Espíritu Santo, 1 Corintios 2, versículos 2 al 16. En segundo lugar, tienes a la iglesia. Sería arrogante pensar que el Espíritu Santo solo me habla a mí. Él ha hablado a otros a lo largo de la historia y continúa hablando a su pueblo. Pablo ora porque puedan comprender junto con todos los santos. Efesios 3:18. Y en tercer lugar tienes el beneficio de la razón, tu mente. Pablo anima a cada miembro de la iglesia a que cada uno esté convencido en su propia mente. Romanos 14:5. Cuando interpretes la Biblia hay tres preguntas principales que debes hacerte. ¿Qué es lo que dice exactamente? Aunque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y arameo y el Nuevo Testamento en griego, puedes estar seguro de que la mayoría de las traducciones modernas son dignas de confianza y exactas. ¿Qué significa? Para responder esta pregunta tienes que preguntarte qué género literario es. ¿Es un escrito histórico, poesía, profecía, apocalíptico, leyes, sabiduría, evangelio? Los pasajes de hoy son de diferentes géneros literarios, poético, apocalíptico e histórico, y por lo tanto lo leemos de maneras diferentes. Lo siguiente, pregúntate qué significó para la persona que lo escribió en primera instancia y para aquellos que lo leyeron u oyeron por primera vez. Después pregúntate si hay algo que haya ocurrido posteriormente que altere nuestra comprensión. Por ejemplo, ¿qué diferencia supone la venida de Jesús en nuestra comprensión de los pasajes del Antiguo Testamento? En última instancia, toda la Biblia trata acerca de Jesús. ¿Cómo se aplica a mi vida? Para evitar que se convierta en un ejercicio intelectual, tienes que pensar en cómo se aplica a tu vida diaria. Salmo 144, versículos 9 al 15 dice: Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo. Con salterio, con decarcordio, cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 144 está hablando acerca de ser auténtico con Dios. Habla de forma poética, poesía. Dios quiere que seamos auténticos con Él. Los salmos no son oraciones de gente buena que usa un lenguaje educado. A menudo son ásperos, terrenales y duros. Son una respuesta honesta, verdadera y personal a Dios. Los salmos están escritos en un lenguaje poético. El poeta Robert Burns escribió: mi amor es como una rosa roja, muy roja. No quería decir que lo fuera literalmente. Gran parte del lenguaje de la teología comporta la comparación. Cuando dos cosas se comparan, esto no significa que sean iguales en todos los aspectos. Por ejemplo, que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas, que sean nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Este salmo expresa sentimientos también muy humanos. Por ejemplo, en nuestro pasaje de hoy el salmista escribe: rescátame y líbrame de la mano de los hombres extranjeros cuya boca habla vanidad y cuya derecha es mano de mentira. Obviamente no es verdad que todos los extranjeros sean mentirosos y embaucadores, pero los salmos a veces expresan ira hacia Dios y sed de venganza hacia otras personas. No significa que esos sentimientos estén bien, pero son respuestas sinceras que muchos de nosotros sentimos en diferentes momentos de nuestra vida. David estaba en medio de una guerra y era atacado con regularidad por ciudades-estado extranjeras. El conflicto armado era un hecho en su vida y es en esta coyuntura en la que le da gracias a Dios por adiestrar sus manos para la guerra. Esto no significa que debamos emular esos sentimientos. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se dice que tenemos que tener un amor especial por los extranjeros y los que son de fuera. Pero hay otros sentimientos que puedes sentirte inspirado a seguir. Por ejemplo, las palabras de David en el versículo 9 nos inspiran a alabar. Continúa hablando de su anhelo de la bendición de Dios para su familia, su trabajo y la seguridad de la nación. Termina diciendo: dichoso el pueblo que recibe todo esto, dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. Señor, gracias porque tu bendición está sobre la iglesia, el pueblo cuyo Dios es el Señor. Te alabo hoy y oro para recibir tu bendición en mi familia, trabajo, ministerio, ciudad y nación. Apocalipsis 8.
el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Las trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las 9 naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Apocalipsis 9, versículos 1 al 12. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Apocalipsis nos está también narrando la marca, o sea, que marca la diferencia con tus oraciones. Debemos de marcar la diferencia con nuestras oraciones. Este es apocalíptico. La literatura apocalíptica es una literatura de sueños y visiones, de misterios divinos y del final de la historia. Está llena de símbolos que necesitan ser decodificados. En ella se nos dan destellos de cosas que suelen estar en el límite de la comprensión humana. Sus complicadas y fantásticas imágenes pueden ayudarnos a captar cosas que están más allá de la comprensión. La literatura apocalíptica es notoriamente difícil de interpretar. Dentro de la Biblia se encuentran en varios lugares y especialmente en los libros de Daniel y Apocalipsis. Típicamente, la lectura de los textos apocalípticos de hoy no es fácil de entender. Parece que Cristo está llamando al mundo al arrepentimiento y advierte del juicio inminente. Antes del juicio hubo silencio en el cielo como por media hora. Durante este periodo de temblor e intriga, todo el cielo está callado, posiblemente como símbolo de la oportunidad de que las oraciones del pueblo de Dios sean presentadas y escuchadas por Dios. Las 7 trompetas sugieren que está haciendo todo lo posible por llevarnos al arrepentimiento. El deseo de Dios es advertirnos de las irremediables consecuencias de nuestros caminos. Las primeras 4 trompetas anuncian el daño a la naturaleza. Sucede un desastre medioambiental, caos en la creación, tragedia humana y daño al cosmos. Después, los ángeles quinto y sexto anuncian el daño a los seres humanos. En medio de todo esto vemos la importancia de nuestras oraciones. Se acercó otro ángel y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios. Y
Junto con esas oraciones subió el humo del incienso desde la mano del ángel hasta la presencia de Dios. El efecto preciso de nuestras oraciones no está claro, pero está claro que tus oraciones son escuchadas por Dios. Tus oraciones importan y marcan la diferencia. Vivimos en el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vemos pruebas de que mucho de aquello sobre lo que se escribe en estos capítulos está sucediendo en nuestro mundo. Nuestra respuesta debería ser la oración y el arrepentimiento. Señor, quiero examinar mi propia vida y arrepentirme de cualquier pecado conocido. Gracias porque escuchas mis oraciones y estas marcan la diferencia. Vamos a empezar a leer el libro de Esdras. Esdras capítulo 1, el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá. Edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El regreso a Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Esdras capítulo 2, versículos 1 al 67. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ará, 775, los hijos de Paad Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2812, los hijos de Lam, 1254, los hijos de Satú, 945, los hijos de Secai, 760, los hijos de Bani, 642, los hijos de Bebai, 623, los hijos de Asgad, 1222, los hijos de Adonicam, 666, los hijos de Bigbai, 2056, los hijos de Adín, 454, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Besai, 323, los hijos de Jorá, 112, los hijos de Hasum, 223, los hijos de Gibar, 95, los hijos de Belén, 123, los varones de Netofa, 56, los varones de Anatot, 128, los hijos de Asmaved, 42, los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Beerot, 743, los hijos de Rama y Jeba, 621, los varones de Migmas, 122, los varones de Bet-El y Ai, 223, los hijos de Nebo, 52, los hijos de Magbis, 156, los hijos del otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Lod, Adid y Ono, 725, los hijos de Jericó, 345, los hijos de Senaa, 3630, los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Arim, 1017, los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74, los cantores, los hijos de Asaf, 128, los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía,
los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Acufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barco, los hijos de Císara, los hijos de Tema, los hijos de Nesia, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Ajaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatía, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret, Hasebaín, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 652, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360 y sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337 y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Esdras en su capítulo 1 y capítulo 2, versículos 1 al 67, está también hablando acerca de cumplir el propósito de Dios para tu vida. Esto es histórico. Dios tiene un propósito para tu vida. Estás llamado a hacer algo especial para Él. El libro de Esdras nos muestra que incluso cuando sea un plan de Dios habrá muchísima oposición y resistencia. Pero Dios está contigo y los planes de Dios triunfarán finalmente. En el libro de Esdras nos encontramos en el territorio más familiar de la historia. Los libros históricos de la Biblia no son simplemente registros de lo que sucedió. También dan interpretaciones para los sucesos que describen. Los escritos históricos eran vistos como una actividad profética, a la vez que registraban los hechos, explicaban o revelaban cómo obraba Dios en los sucesos que se describen. El primer versículo de Esdras es un ejemplo excelente de esta combinación de hechos e interpretación. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Las inscripciones coetáneas de aquel momento muestran cómo Ciro permitió que otras naciones cautivas regresaran a su hogar también. A la vez, el escritor explica el significado de estos sucesos históricos y subraya cómo cumplieron la temprana profecía de Jeremías de que el exilio duraría aproximadamente 70 años. Jeremías 25:12 y 29:10. Esta no solo es una lección de historia antigua, es una revelación de Dios. Nos muestra la fidelidad de su pueblo a su pueblo y nos recuerda que es un Dios que salva, demostrando cómo Él tiene el mando y el control de la historia. Los sucesos que Esdras describe en estos capítulos acaecieron en el 536 a.C. Después de 70 años de declive, derrota y exilio, vino un nuevo comienzo para el pueblo de Dios al que se le permitió regresar a casa. El decreto de Ciro permitió a los judíos regresar y reconstruir el templo de Jerusalén. Esdras se centra en la reconstrucción del templo y Nehemías en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Pero lo que motivaba a ambos en su interior era exactamente lo mismo. Estaban preocupados por la gloria de Dios y el pueblo de Dios. Ambos, cada uno a su manera, cumplieron el propósito de Dios para su vida. Hoy es igual para ti. Tienes un único propósito para tu vida. Todos tenemos diferentes proyectos dependiendo de nuestros diferentes trabajos, pasiones y dones, pero la motivación que nos mueve debería ser la misma. La preocupación por la gloria de Dios y por el pueblo de Dios. Dios cumplirá su propósito para ti. Señor, quiero estar dispuesto a que cumplas tu propósito para mí, que mi vida traiga gloria a tu nombre. Que Dios te bendiga.